Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París Ana Rodríguez Calderón, que es analista de política tributaria en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene sede aquí en París. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un año y medio después del escándalo Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas Internacional de Investigación, que reúne a 95 medios de comunicación de todo el mundo, ha creado un nuevo tsunami con esa revelación de los Paradise Papers, que revelan que multinacionales y multimillonarios de todo el planeta utilizan unos montajes financieros para no pagar impuestos. ¿En qué consisten esos montajes financieros? Bueno, estos montajes por lo general son esquemas bastante complejos que involucran una serie y una cadena de entidades legales o instrumentos jurídicos. Entonces, además de las compañías tradicionales o las sociedades que conocemos, por lo general involucran la creación de fideicomisos o fundaciones y también por lo general están involucrados una serie de países. Entonces, significa que tienen que interactuar entre sí una variedad de sistemas tributarios que desde luego no son idénticos y por medio de las diferentes reglas que aplican en los diferentes países logran que el pago de impuestos sea menor o incluso cero. Estamos hablando de prácticas ilegales, alegales, porque podemos hablar de evasión fiscal, pero también de elusión fiscal. Esa línea roja es mínima casi, ¿no? Tal vez para un poquito de contexto, el tema de evasión fiscal siempre tiene que ver con una actividad ilícita que va orientada a no pagar impuestos o a pagar menos impuestos, mientras que la elusión fiscal, en la elusión por lo general es técnicamente legal porque lo que se hace es utilizar vacíos que hay en la normativa o portillos para hacer uso de los mismos y optimizar el pago de impuestos. Entonces, técnicamente la elusión es legal. En los papeles del paraíso específicamente hemos visto principalmente esquemas de elusión, que significa que son legales. Lo que sí es importante tal vez es que no podemos generalizar de que todas las transacciones que estén involucradas con cierto país que esté figurando dentro de los países de los Paradise Papers son esquemas de elusión o incluso de evasión, porque podría ser que haya perfectamente una razón comercial o económica detrás para que la transacción efectivamente tenga que existir de esa forma. La lista es larguísima. Hay 120 personalidades en esos Paradise Papers. Tenemos a políticos, tenemos incluso a cantantes como Shakira, hasta la reina de Inglaterra también aparece en esos Paradise Papers. Los implicados se defienden diciendo, bueno, que esto está dentro de la legalidad. Hemos visto que a veces es un poco alegal, ¿no?, que utilizan esos espacios donde la legalidad es un poco vaga. ¿A nivel judicial se puede actuar, se puede prohibir, se puede denunciar? Sí, partimos del hecho de que es un caso de elusión. Estamos entonces tomando de que es una cuestión legal y realmente no hay mecanismos para tomar en contra, digamos, del uso de estos esquemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, tenemos que procurar que en los países haya transparencia, o sea, que haya información disponible de los propietarios, de las entidades, de la información bancaria y que esta información se pueda compartir con otros países. Tenemos también que procurar cerrar esos vacíos legales o esos portillos para que no se puedan utilizar y no se puedan aprovechar para dejar de pagar impuestos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cambiando la legislación. Realmente lo que los países tienen que hacer es tomar medidas para cambiar la legislación. Eso se viene haciendo ya desde hace algunos años. En el 2009 el Foro Global se reestructuró a raíz de la crisis financiera y abrió su membresía para que todos los países implementaran el estándar de transparencia y se monitoreara la implementación. Entonces se dieron cambios muy importantes, más de 70 países levantaron el secreto bancario para poder tener acceso a la información bancaria. Se crearon más de 7,000 acuerdos internacionales que permiten intercambiar la información. En el otro lado, en lo que tiene que ver con el tema de los portillos que existen en la legislación, en el 2013 se dio un mandato a la OCDE para que empezara a trabajar en conjunto con los países para poder identificar estos portillos y en el 2015 se adoptó un plan de acción que tiene 15 medidas prioritarias en las cuales los países se han comprometido a trabajar
para poder precisamente empezar a modificar la legislación y cerrar esos portillos y ir logrando que estos casos sean cada vez menos. Entonces, todo este trabajo se ha venido haciendo desde el 2013, está en la etapa de implementación. Actualmente hay 104 países que están comprometidos a hacer este tipo de implementación para prevenir la elusión fiscal y estamos esperando ver efectos o resultados a partir del 2018-2019. Efectivamente, les recuerdo a nuestros oyentes que usted forma parte del Foro Global sobre Transparencia. Hay 104 países, según nos está diciendo. Este mecanismo empieza a estar listo en este año, el año que viene. ¿Podemos hacer ya un pequeño balance? En el tema de transparencia tenemos varias aristas. Está compartir información de propiedad. Entonces, en los primeros años hablábamos solo de propiedad legal, pero conforme avanza el mundo, conforme avanzan estos esquemas, conforme avanza la globalización, los países llegaron al consenso de que ya no es suficiente solo tener la información, digamos, del propietario legal, sino que ocupamos saber ahora quién es el beneficiario final. ¿Y qué significa eso? Es la persona física, el corazón vivo que está detrás de estas cadenas de propiedad y que mantiene el control de esos esquemas, ya sea directa o indirectamente. Y está también ahora un mecanismo un poco más reciente que tiene que ver con intercambiar cuentas, información de las cuentas financieras. Y eso está arrancó este año, acaba de pasar en septiembre, el 30 de septiembre, se dieron los primeros intercambios con un grupo de 102 países que estaban comprometidos a hacer este intercambio de cuentas financieras. Entonces, digamos que los resultados para nosotros tener ahorita ya resultados de esto que apenas pasó hace un mes es muy complejo, pero lo que sí es que el mecanismo es tan poderoso que tuvimos resultados incluso de antes. Con solo que los países anunciaron que iban a empezar a intercambiar información de cuentas financieras, más de 500,000 contribuyentes alrededor del mundo corrieron a sus administraciones tributarias a declarar ingresos que no habían declarado y que ascienden a 85,000 millones de euros esa cifra. Justamente, aparte de la Reina de Inglaterra, hay muchos latinoamericanos en esos Paradise Papers. Tal vez los nombres que han sonado más, aparte de Shakira, de la que hemos hablado hace un minuto, está el ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, está el empresario Carlos Slim en México. Hay la sensación de que estas prácticas son casi generalizadas y sistemáticas. ¿Se está contando el dinero que se deja de ingresar en un Estado? A nivel mundial, ¿podemos cuantificar cuánto dinero, cuántos dólares, millones de dólares están dejando de ingresar en los Estados? Dinero que se podría destinar para mejorar los servicios públicos, ¿no? Para financiarlos mejor. Alrededor de este programa de cerrar los portillos y combatir la elusión, el programa que se implementó, que le contaba que a partir del 2013 se adoptaron en 2015 en 15 medidas. El programa se llama Erosión de la Base y el Traslado de los Beneficios. Eso significa en inglés, se conoce por todo lado como BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Y alrededor de este programa, lo que se hizo fue un estudio precisamente para tratar de cuantificar cuál era la elusión en el mundo y se alcanzó una cifra de 250,000 millones de euros por año que se dejan de percibir en las administraciones tributarias, que podría ser, como bien usted lo dice, destinado al bienestar y al desarrollo de la población. Vamos ahora a hacer una especie de ranking, ¿no? ¿Cuáles son los mejores alumnos en Latinoamérica y los peores en cuanto a transparencia y a intercambiar información? Ok, nosotros de hecho tenemos una especie de ranking. Si ustedes entran a ver la página del Foro Global, todos los miembros del Foro Global, en el momento en que se comprometen a implementar los estándares, también se comprometen a ser revisados, porque un compromiso sin que lo puedan revisar realmente no tiene suficiente fuerza. Claro, hay que pasar examen, ¿no? Claro. Entonces, actualmente, ustedes ven, hay un ranking, son 4 calificaciones, va de no conforme a conforme y luego hay 2 ahí en la mitad. Y el mundo ha considerado que los últimos 2 peldaños o las últimas 2 calificaciones no son satisfactorias. Hoy el 15 de noviembre, no hay ningún país latinoamericano que tenga una calificación por debajo de lo que se considera satisfactorio. Entonces, si bien hay algunos que están un poquito más avanzados o el país es más grande, llevan haciéndolo más años, hoy
digamos, si hacemos un corte, realmente no hay ninguno que esté por debajo de lo que se considera satisfactorio. Llevamos casi 10 años escuchando a los estados, casi desde el inicio de la crisis, ¿no?, del 2008, escuchando a los estados que van a luchar contra estas prácticas de optimización fiscal. Cada vez que se filtran documentos, los gobiernos denuncian esas prácticas, pero ¿los estados tienen realmente poder para cambiar esta situación? Los estados lo tienen y lo han venido haciendo. Desde la OCDE y el Foro Global, nosotros nos sentimos muy complacidos porque, como le digo, el Foro Global tiene 147 miembros, mientras que el proyecto de BEPS tiene 104 miembros. Eso significa que son 147 países y 104 del otro lado creando consensos alrededor de temas muy sensibles. Hace 10 años nos parecía una locura que los centros financieros estuvieran compartiendo información bancaria y hoy es casi la regla. Hoy cualquier ciudadano residente fiscal en Francia que tenga, por ejemplo, una cuenta en Panamá, el gobierno panameño va a avisarle de oficio anualmente sin que nadie le pregunte al gobierno francés que esa persona tiene una cuenta, que tiene saldos específicos y toda la información de la titularidad de esa cuenta. Entonces, en el otro lado, también 104 países acordaron que tienen que implementar una serie de medidas para luchar contra la elusión. Entonces, realmente sí se han venido haciendo estos cambios. Los países sí lo han denunciado y han tomado medidas y los resultados se han empezado a ver más recientemente porque sí es, de cierto modo, hace apenas 10 años que empezó todo el tema con lo de la crisis. Pero, por ejemplo, desde la Unión Europea se está pidiendo que se acelere la creación de esa lista negra de paraísos fiscales a nivel mundial. Dicen para poder aplicar sanciones, pero aún no hemos visto esa lista. ¿Por qué hay tanta dificultad? A raíz de los Panama Papers del año pasado, el G20 giró instrucciones a la OCDE para que se crearan criterios objetivos y levantar una lista. Y entonces esta lista, desde luego, tiene la finalidad de reconocer quiénes son los territorios opacos, quiénes son esos que no están manteniendo la información de los beneficiarios finales y que no quieren compartir con los demás países. Entonces se reconocieron estos criterios, pero también, digamos, parte de la lista, y es un poco la magia que tiene la presión internacional, es que también los países dicen yo no quiero ser parte de esta lista y salen corriendo a hacer cambios para prevenirlo. Entonces el año pasado, cuando se empezó a conversar todo esto alrededor de los papeles de Panamá, los países se les dijo a partir de julio se va a crear una lista con estas y estas y estas condiciones y más de 13 países salieron corriendo a hacer cambios y lograron salir de eso, de modo que hoy solo queda una persona en la lista esta. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Rodríguez Calderón, por haber estado en nuestros estudios. Con mucho gusto. Hasta pronto, amigos.